Bueno, pues estamos aquí y justo ayer les dimos cuenta en este mismo espacio sobre la denuncia penal y solicitud de juicio político en contra del juez Rodrigo de la Pesa. No sé si ya lo tengo en la línea telefónica, vamos a hacer contacto con él. También quiero saludar aquí en este espacio a Janino Talora. Ella es magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias. Interesante a ver qué nos dice Rodrigo de la Pesa. Totalmente sí, que participe. Que participe. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Magistrada, buenos días. Al contrario, muchas gracias a ti, juez. Tú has dicho que pues te sientes vulnerable y preocupado frente a lo que está ocurriendo. Sí, pues imagínate, es un estrés descomunal, ¿no? No es el estrés normal que de todas maneras tenemos todos los jueces, es un estrés descomunal, ya son yo creo que 3 kilos y varias canas de más, mi madre ya está a 3 veladoras de quemar su casa, en fin, ¿no? Pero al mismo tiempo debo decir que estoy humildemente conmovido por todos los mensajes de apoyo y por todos los mensajes de solidaridad y quiero aprovechar para dar las gracias a mi equipo de trabajo porque ahí hay gente realmente, en mi juzgado, realmente muy valiosa que se rompe el lomo todos los días para sacar adelante el trabajo y es un trabajo muy estresante. A ver, Rodrigo, explícanos un poco en qué consistió el amparo que llegó a tus manos. Llegó un amparo de una asociación civil dedicada a la protección de derechos humanos. Y plantea en su demanda que el hecho de que el Tribunal Electoral esté incompleto genera una situación de incertidumbre, de incerteza que afecta a los derechos humanos, específicamente los derechos humanos en materia electoral. Por ejemplo, el derecho al voto, entre otras cosas porque es el órgano, la máxima autoridad en materia electoral que tiene en sus manos, como tú lo decías hace un momento, pues varias funciones muy importantes como la resolución de las impugnaciones y la validación de la elección presidencial. Y entonces pidió esta quejosa una medida cautelar. Esto quiere decir, el juez de amparo, que es un juez de derechos humanos, tiene la facultad para determinar qué situación debería existir durante la tramitación del juicio. Es una medida temporal, ¿no? Y se propuso, la quejosa propuso 3 caminos. Uno, obligar directamente al Senado a que cumpla su función. Otra, declarar que es válido que sesione el Tribunal Electoral con los miembros que actualmente tiene. Y la tercera es ordenar que se complete, digamos, el Tribunal Electoral mediante un mecanismo que no está diseñado para eso, pero que sí está en la ley para casos de ausencias temporales de magistrados. Y esa competencia le correspondería al propio Tribunal Electoral, a la Sala Superior. Ella misma se podría completar, digamos, usando de manera análoga esta figura que, insisto, no es para eso, pero se podría usar de manera análoga. Y yo consideré lo más apegado a derecho y a la Constitución que esta última era la más adecuada medida cautelar. Ahora, hay otras interpretaciones. Hay quienes dicen que un juez no tiene competencia para meterse en temas electorales, en materia electoral. Es correcto, es una postura que yo respeto muchísimo. Y bueno, por supuesto, en el amparo hay una fracción del artículo 61 que establece la improcedencia del amparo contra cuestiones electorales. Solo que yo consideré que esta era una cuestión orgánica, no una cuestión electoral, porque electoral sería si yo me metiera en asuntos que ellos tuvieran que resolver en materia electoral, ¿no? Pero sin duda es una discusión muy difícil, es muy controversial. La misma Corte ha tenido asuntos en donde tiene que
delimitar hasta dónde llega la materia electoral y hasta dónde llegan otras materias como esta. La organización, por ejemplo, el tema orgánico es cómo deben estar organizados valga la redundancia, los órganos del Estado. Y yo consideré que este era el tema, era un tema orgánico. Ya. Tenemos aquí a Janine Otalora, ya la presentaba. Janine, ¿tú coincides en que no es en esta interpretación, que no es competencia del juez? Yo coincido. En cuanto a la interpretación, incluso la Corte ya tiene tesis, tiene jurisprudencias en la que ha establecido que el juicio de amparo es improcedente por cuestiones electorales. Incluso hay una que refiere que la integración de los tribunales locales es materia electoral, por ende el juicio de amparo es improcedente. Y aquí el tema es que, en efecto, por una parte, nosotros lo que concebimos era que el juez, al ser una materia electoral, porque el juez, a partir del momento en que nos vincula a cumplir con la ley orgánica y a designar quién tiene que sustituir a las magistraturas ausentes, perdón, sí está interviniendo finalmente en la integración de la sala superior, es decir, en la organización del propio tribunal, que es materia electoral. El juez, ya lo he escuchado, para él lo vio como un tema orgánico. Creo que de ahí la importancia... Más técnico que electoral. Sí. De ahí me parece la importancia que tenía haber presentado un recurso de queja, en el cual yo insistía. Porque hay recursos, había recursos. Había recursos, el recurso no presumía que le reconocíamos competencia, al contrario, en el recurso íbamos a dar nuestros argumentos y me parece que entonces un tribunal de alzada, que es un tribunal colegiado, iba a poder determinar de alguna manera esta competencia. Si había o no competencia. Y solo recordar que estamos en esta situación, tanto nosotros en la Sala Superior como el juez de distrito, justamente porque el Senado de la República no ha cumplido con su función constitucional de nombrar los magistrados electorales que faltan. Las ternas, en el caso de Sala Superior, ya están en el Senado desde el mes de septiembre del año pasado. Así es. Rodrigo, ¿sigues con nosotros? Sí, perdón, se cortó, no pero te ya preocupes, me volvieron a conectar. no te preocupes. Gracias. En todo caso, ¿por qué no ordenarle al Senado, en todo caso, que hiciera su trabajo y que designara ya a los magistrados faltantes? ¿Y por qué directamente al tribunal? Consideré eso porque eso sería materia de la sentencia de amparo, o sea, con la que termina el juicio. Y yo consideré que en la medida cautelar no era momento de exigirle eso al Senado, porque yo siempre tengo que partir de la base de que yo en la sentencia podría sobreseer o negar o amparar. Y si yo desde ahorita le exijo al Senado, y supongamos que me hiciera caso, sería una medida irreversible, ¿no? ¿Qué tal que el Senado me dice, no, hay un impedimento jurídico para eso y yo ya se lo estoy exigiendo desde ahorita sin haber estudiado el caso? Yo tengo que ser muy responsable en ese sentido. Ya, pero en todo caso lo que dice Janine es que había un recurso. Totalmente, de queja. Que mediar, un recurso de queja, ¿no? Es correcto. Es correcto. Y sin embargo, el tribunal, a lo que tú te opusiste, Janine, es que hace esta denuncia penal en contra del juez. Exactamente. Lo que acordamos es, bueno, lo que comentábamos no hace un momento. No hay competencia, por ende, no cumplimos. Se acordó también presentar una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal, que hay que recordar que es el órgano que vigila la actuación de los jueces y de magistrados. Y es únicamente su comisión de disciplina de este Consejo y el Pleno quien puede determinar si un juez actuó con notoria negligencia o si lo que hizo fue aplicar un criterio jurisdiccional en cuyo caso no hay responsabilidad. Y un tercer punto, que es donde yo disentí, presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República al estimar, dice el documento, que el juez cometió
un delito violando la Constitución y la ley. Yo primero estimé, no tenemos competencia para nosotros denunciar penalmente a un juez de distrito. Eso le compete al Consejo de la Judicatura totalmente, y además actualmente está cubierto por una inmunidad justamente que le da el cargo, y por ende no procedería esta denuncia penal, y por lo cual yo estimé que debíamos de quedarnos dentro del Poder Judicial, es decir, el Consejo de la Judicatura Federal. Y agotar los recursos con los que cuentan. Con los que contamos, que era el recurso de queja ahorita, y en el caso de un amparo definitivo era el recurso de revisión. Efectivamente. Ahora, hay un juicio penal en tu contra. ¿Qué dices de esto, Rodrigo? Pues yo quisiera pensar que si todos los órganos del Estado funcionan correctamente y hacen su trabajo correctamente, que esa denuncia no va a prosperar. Es desproporcionado, ¿no? Absolutamente desproporcionado. Yo sí lo siento así. Pero tenemos al presidente López Obrador, a la virtual presidenta electa. Está también la secretaria de Gobernación, que han hablado de tu caso y diciendo que respondes a intereses políticos. Esto, pues, por sentencias anteriores, ¿no? ¿Y qué tienes que decir de esto, Rodrigo? ¿Actúas por intereses políticos? Por supuesto que yo no actúo, nunca lo he hecho y jamás lo haré, por consigna o intereses políticos. Yo ni sé cuáles son esos intereses, la verdad es que no soy político. Pero además se me hace gravísimo, la verdad, y ojalá me desmientan, porque me cayó como balde de agua fría y de verdad se me heló la sangre cuando algunos agentes políticos parecen estar afirmando que el plan C o parte del plan C consiste en mantener al Tribunal Electoral incompleto porque presumen que los magistrados y las magistradas que actualmente lo componen van a votar en cierto sentido, en cierto tema, específicamente en el tema de los plurinominales, en favor de la coalición que está ahorita en el poder. Eso se me heló la sangre porque, y yo jamás presumiría eso y jamás acusaría de eso, y mucho menos lo tomaría en cuenta en una resolución judicial para resolver, porque es un insulto, es realmente un insulto terrible a las señoras magistradas y a los señores magistrados que actualmente integran la Sala Superior y que además me merecen todo el respeto. Y yo jamás proferiría ese insulto a su integridad profesional y ética, porque además el solo mencionarlo o insinuarlo es ya una violación al principio de autonomía y de independencia judicial, que también los rige a ellos. Pero además es un insulto al Tribunal Electoral, que es una institución indispensable, un pilar de nuestra democracia, y que tanto esfuerzo le ha costado a nuestro país, y por el cual mi papá luchó en construir. Entonces yo tengo que partir de la base de que el día en que ellos tengan que votar, lo van a hacer con absoluta libertad, en un sentido o en otro, y con total independencia. Me parece gravísimo que se presuma otra cosa. Pues finalmente te pregunto, ya has dicho que estás preocupado y bueno, pues en esta breve conversación has dado cuenta también que incluso tu madre está preocupada y que pues es preocupante lo que está pasando. ¿Cómo vas a llevar a cabo tu defensa o qué piensas hacer? No, pues todavía no lo he pensado totalmente. Estoy viendo qué opciones hay. Estoy viendo qué defensas puedo tener. No me he acercado al Consejo de la Judicatura a ver si tienen algún mecanismo de defensa. No lo sé exactamente. Te digo que me siento realmente conmovido porque mucha gente me ha ofrecido apoyo, ¿no? de defensa para mi caso o incluso internacional, pero pues la verdad es que en este momento yo hasta que no vea yo que me notifican de algo, la verdad es que no quiero adelantarme.
Te digo, yo quisiera partir de la buena voluntad y de la base de que las instituciones en nuestro país funcionan y que los órganos funcionan y que un órgano como es la Fiscalía, dedicada a recibir las denuncias, pues no le va a dar cauce a algo de este tamaño, algo tan, bueno, para mí, absurdo. De cualquier forma, pues esto pues sienta un mal precedente, ¿no? De intimidación contra jueces por pues, sentencias. Totalmente, y lo sostengo, cualquier tipo de intimidación hacia un juez es ya en sí mismo violatorio del artículo 17 constitucional, porque es la independencia judicial, y es la independencia judicial también es un pilar de la democracia. No puede haber democracia si no hay división de poderes, y no puede haber división de poderes si uno de ellos está sujeto o amenazado por otro poder. Ya. Ahora, en este momento, solamente para entender, Janine, no sé si tú quieras comentar algo con el juez, el tribunal no está en desacato, ¿verdad? Por la sentencia del juez. Exacto, no está en desacato porque emitimos un acuerdo. Se notificó este acuerdo el mismo lunes, que es cuando vencía el plazo, y yo únicamente contestaría, yo no tengo las herramientas para decir si hay una intención o no intención de mantener al tribunal desintegrado. Me parece que quizá llegamos a situaciones como esta, cuando ya se empieza a mezclar el poder político con el poder judicial. Y eso acaba siendo problemático para toda la sociedad. Es cierto, y que quede esto muy claro, la Sala Superior sigue funcionando muy bien porque el quórum es de 4. Aunque solo seamos 5, pero el quórum es de 4. O sea, el mínimo para operar. Para operar son 4 magistraturas. Hemos estado en el 98% de las sesiones 5. Alguna que otra habrá faltado una magistratura. Tenemos incluso el sistema de sesiones híbridas para que quien esté de comisión fuera pueda estar en la sesión. El único tema va a ser la calificación de la elección presidencial, que la ley exige 6 magistrados de sus integrantes. Pero que se puede suplir, ¿no? Que se puede suplir porque justamente, y aquí le contestaría al juez de distrito, el mecanismo que prevé la ley orgánica es para sustituir una ausencia definitiva, no temporal, definitiva de un magistrado de la Sala Superior. Y la ley establece que tiene que ser una o un magistrado de una sala regional, ya sea que sea quien tiene mayor antigüedad en el cargo o la persona de mayor edad. Y basta con nombrar a uno. A uno. Con eso bastaría. Nosotros para veremos la calificación para de la elección. calificación únicamente. Nosotros veremos si decidimos finalmente nombrar 2, o sea, la ley no nos lo impide. Por otra parte, el momento en el que lo vamos a designar, que eso ya lo definirá la presidenta, convocándonos, haciéndonos propuestas para ello. Pero la ley ¿Es colegiada nos da la el decisión? Es colegiada, ella hace una propuesta y tiene que ser aprobada por el Pleno de la Sala Superior. Ya. Que podría ser aprobada con 3 votos. Exactamente. En este caso, no, sí no que tiene es una que ser mayoría. unanimidad. No. Ya. Juez, no sé si Rodrigo de la Pesa quieras agregar algo más. ¿Estás chambeando con regularidad? Simplemente, con muchísimo respeto, aclarar que hay 2 párrafos que hablan de eso en el 167 de la ley orgánica, y uno efectivamente habla de una vacante definitiva, y el párrafo siguiente habla de las ausencias temporales, y a ese es el que me refería yo. Pero efectivamente, yo creo que ambas figuras, por analogía, pueden emplearse perfectamente para que el tribunal pueda completarse. Sí, pero... Yo agregaría que para que haya una, mayor protección, no dudo que puedan funcionar perfectamente con 5, pero para que haya una mayor protección de los derechos humanos, mi muy particular perspectiva es que deberían estar completos. Ya. Y el caso es, pues, que llegó a tus manos un amparo y había que resolverlo, ¿no? Totalmente. Así es. Exacto. Ya. Pues te agradezco mucho. Cuídate mucho, Rodrigo. Gracias.
Muchísimas gracias a ti y a tu auditorio. Gracias, magistrada. Muchas gracias. Gracias.